Llegaban a una visita, los niños tenían que salir a saludar y agacharse así delante de la visita. Y el visitante le ponía a uno la mano en la cabeza y decía: Dios te bendiga, mi hijo. Y si no se hacía eso, instruye al niño en su camino. Del Señor, Salmos 22, 9 al 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Repito, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque hemos leído tu palabra con todo respeto, con toda la reverencia. Y ahora, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú el que hables a través nuestro. Nosotros ya hicimos lo que nos corresponde, ya cantamos, ya testificamos. Ya los jóvenes tuvieron su clase, los niños también, los adultos también. Ofrendamos, diezmamos como tú mandas. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Honrando a las madres en su día a la luz de la Biblia. Ese es el tema, honrando a las madres en su día a la luz de la Biblia. Napoleón Bonaparte dijo que el porvenir de un hijo es casi siempre el de una madre. Y se cuenta de una niña adolescente que se avergonzaba de su madre en público, porque la madre tenía su rostro lleno de cicatrices y su brazo. Y todos los demás niños le hacían burla a la niña. ¿Sabe, hermano, que los niños a veces la mucha protección a los hijos se les hace un daño también? Cuando se les protege demasiado, se les hace un daño también a los hijos. Nuestra hija Lisette, cuando por alguna razón mi esposa la tenía que llevar a la escuela, le pedía que no fuera junto con ella, sino que mi esposa iba en la otra banqueta cuidándola. ¿Sabe por qué? Porque las demás niñas le hacían burla de que ya estaba grande y que porque las iba a cuidar su mamá. Y aquí está mi esposa, no me deja mentir. ¿Sí? Mi esposa en la otra banqueta controlándola, pero ella quería ir sola, porque las demás niñas se burlaban de ella. Pues la mucha protección a los hijos se les hace daño. ¿Sí? Pero el punto es que esta niña le hacían burla, las demás niñas o los demás niños, porque su mamá tenía muchas cicatrices en los brazos y en el rostro. La niña le contó un día a su madre que sus compañeras se burlaban de ella
Entonces su madre le contó que cuando la niña era un bebé, la casa se incendió y aunque la puerta principal estaba abierta, a ella no le importaron las llamas para entrar a sacarla, rescatarla. Y ya con su bebé, camino al exterior, la madre vio sus brazos aún derritiéndose, pero eso no le importó hasta ponerla a salvo. La niña adolescente no tuvo más que palabras que acariciar el rostro y los brazos de su madre. Y ahora de aquí en adelante no le importaba que las demás niñas se burlaran de ella, porque ella sabía que la niña estaba así, porque cuando era bebé estuvo a punto de, se había encendido la casa. Y a la mamá no le importó las llamas, aún viéndose los brazos derretidos, sintiendo, derritiéndose el rostro, por salvar a su niña. Yo no sé qué pasaría después si la niña les explicó a las compañeras, pero el punto es este, que repito, la mucha protección a los hijos también nos ayudarlos. Así que de manera que hablar del amor de una madre es hablar de algo que solo se compara con el amor de Dios. A Cristo no le importó nada el ser herido, bofeteado y crucificado por amor a nosotros. A él no le importó. Este sermón se divide en 3 puntos. Primero, la perspectiva del salmista con respecto a la madre. Segundo, el ejemplo de madres destacadas en la Biblia. Y tercero, la instrucción de Dios sobre sus hijos con respecto a la madre. Hablemos del primer punto, la perspectiva del salmista con respecto a la madre. El amor de madre comienza desde el momento de la concepción, como Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. El momento de la concepción, desde el momento que la madre concibe, desde ahí comienza el amor. Y yo he visto cómo mujeres recién casadas, es aquella emoción cuando saben que van a tener un bebé. Una muestra, una buena madre cuida a sus hijos hasta que se valen por sí mismos. Hasta que se valen por sí mismos. ¿Okay? Cuidarlos en todas las áreas. Si algo le agradezco a mi papá, aunque no es día del padre hoy, pero siempre lo digo, que cualquier cosa que yo quisiera hacer para mi bien, él me decía: no te quito el impulso. Mis hermanos me dijo uno de estos días que porque yo a veces pongo en vergüenza a la familia, no son cristianos. No éramos ricos, nunca fuimos. Siempre fuimos pobres, pero había otros más pobres que nosotros. Y un día yo quise ser ilustrador y le dije a mi papá, y ¿sabe qué me dijo? Papá, no te quito el impulso. Y él mismo me llevó con el carpintero para que me hiciera la caja de luz. Ya los domingos en la mañana, porque entre semana por razones de estudio, de trabajo, pero los domingos en la mañana, yo de temprano iba con mi caja de lustre al pueblo. 4., 5., 6. de primaria me lo sostuve en lustre. Yo compraba mis útiles. Y mi papá me decía: no te quito el impulso. De 13 años, en vacaciones me fui a trabajar a Puerto Barrios, porque son de Guatemala, en el Caribe, en el norte. Él mismo me fue a dejar con unos familiares y trabajé haciendo masa en un molino de nixtamal. Me levantaba a las 4 de la mañana a hacer masa. Llegaban las señoras con sus barcos, decimos allá, ¿no? Canastos de maíz, y ya después del desayuno no sabía manejar bicicleta, me mandaban a repartir lulúes, cuquitos. ¿Saben los cuquitos? Son unas bolsitas que les surtían hielo, y esos son los famosos cuquitos en Guatemala. Y salía a repartir a las tiendas. Yo siempre fui chaparrito, la bicicleta de reparto era alta, no podía montarme al pedalazo y tenía que hacer así, y varias veces me fue la bicicleta y todos los cuquitos en la arena. Yo así los iba a dejar a la tienda,
yo creo que por lástima no me hacían nada las dueñas de las tiendas. Pero mi papá me dijo, pero en enero que tenés que estar de regreso porque vas a ir a la escuela. Y de esos ejemplos yo le puedo hacer muchos. Le decía, no te quito el impulso. Los demás ilustradores se molestaban conmigo porque decían que yo les quitaba el negocio y que yo no tenía necesidad, porque me miraban unas par de vaquitas ahí, bañando, y mi mamá vendía queso, vendía leche, todo. Decían que yo no tenía necesidad y que les quitaba los clientes. Y para colmo, las personas quizás, como conocían a mi papá, o yo no sé si les daba lástima, preferían que yo les lustrara sus zapatos. Pero mi papá me decía, no te quito el impulso. ¿Okay? Entonces, por eso dije, la mucha protección a los hijos no se les ayuda, se les hace daño. Pero volviendo al tema, decía que no hay mejor comparación entre el amor de madre y el amor de Dios. Isaías capítulo 66, verso 13 dice, ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré también a ustedes. O sea, en otras palabras, la suficiente razón para la emotividad del salmista. Y como decía, por ejemplo, él dice, agradecido con Dios, pero tú, dice, eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Hace un momento vi a la hermana Gabriela que estaba en los pechos de su hija. Y el bebito a esa edad ya sabe dónde está, ya busca el pecho de la mamá. Y eso es lo más sagrado que puede haber de una madre. Eso es lo más grande, lo más sagrado que puede haber. Porque todos pasamos de alguna manera por ese proceso. Y por eso el salmista decía, tú me cuidabas desde que estaba en los pechos de mi madre. Dios a quien servimos es nuestro mejor protector. El Dios a quien servimos es que nos cuida desde antes de nacer. De la misma manera que nosotros, la salvación, nuestra salvación ya estaba planeada de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuera hecho. Desde antes que dijera hacer la luz y la luz fue hecha, ya había habido una creación anterior que fue la que derribó, se fue derribada con Satanás. Cuando Satanás fue derribado del cielo, el ángel Luzbel con su tercera parte de los demonios, sus ángeles que ahora eran demonios. En la tierra hubo un cataclismo terrible en la creación. Y ahora dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, cuando hablamos de eso, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía cuidado de nosotros. Ya sabía que usted y yo íbamos a nacer un día. ¿En dónde? ¿De qué manera? Pero Dios ya sabía, y es lo que reconoce el salmista. Yo quiero citar ejemplos de madres destacadas en la historia bíblica. Jocabed, por ejemplo, la madre de Moisés. Éxodo capítulo 2, versos 1 al 4 dice, un varón de la familia Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido en 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Yo no sé si en México, no sé si en Salvador, pero en Guatemala hay una especie de canastos, algo así que se llama Moisés, donde nacen los niños, ¿verdad que sí? Pues de ahí viene la historia. Y pues se puede ver cuando está el bebito recién nacido o cuando va a nacer, ya uno de los regalos que le hacen a la futura mamá es un par de Moisés. Porque ahí viene la historia. Entonces, el punto es que Faraón había mandado matar a todos los niños varones de los hebreos, porque no quería que nadie tomara su lugar. Y Jocabed
prefirió, porque dice que muchas mamás se oponían, y Faraón mandó inclusive a las parteras para que cuando nacieran los niños iban a nacer, que los mataran. Y las parteras tocadas por el Señor, porque no cabe duda, permitía que tocaran los niños las mujeres. Y decía, y cuando Faraón las interrogaba, ellas decían, es que las hijas de las hebreas son muy robustas y tienen sus hijos antes que nosotros lleguemos. Entonces fue cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y ahí vemos nosotros el caso de Jocabed, que tomó a ese niño, lo hizo un canasto, lo calafateó y se combrea. Me imagino que lo puso bien protegido y puso al niñito ahí. Me imagino con qué tristeza, con qué dolor lo tuvo que haber puesto en el río. Lo que vimos ahorita en el drama, cuando la madre buena, bueno, estoy diciendo la madre buena, no que sé que sea mala tú. No, prefiero que se lo des a ella, pero que no lo mates. Ese es el amor de madre. Entonces, y Jocabed depositó su niño en el río. De hecho, dejó a su hermanita también, que estuviera cuidando para bien. Pero la hermanita no iba a estar ahí todo el tiempo. Además, el río se iba a llevar al niño. Y la hija de Faraón dice que salía todas las tardes al río a bañarse con sus consejos. Y cuando vio, lo rescató y dijo: de los niños de los hebreos es esto. Y lo llevó al palacio y mandó traer a una mujer hebrea para que cuidara al niño. Y mire lo que hace Dios. Fue traída la propia mamá de Moisés. ¿Cómo le llamamos eso? Yo no puedo llamarle más que un milagro habiendo tantas mujeres hebreas. Sin embargo, trajeron a la verdadera madre para que cuidara al niño en el palacio con dinero del rey. Con dinero del rey, con todas las comodidades, y Moisés creció en el palacio, con todas las comodidades, como todo un príncipe, con dinero de quien lo quería matar, de quien lo quiso matar. La palabra del Señor dice que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Y otro dicho comúnmente que dice: no hay mal que por bien no venga. Otro dicho que se lo escuché muchas veces a mi padre también: no hay mal que por bien no venga. Entonces, y a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, el niño vivió y creció en el palacio de su mismo perseguidor. Es un caso. Pero tenemos otro caso también: Ana, la madre de Samuel. Y dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. También conocemos esa historia. Ana sufría mucho a causa de su esterilidad. Ella no podía tener hijos. Pero el Cana, su marido, se la amaba más. En los tiempos bíblicos, en los principios, era permitida la poligamia o la bigamia. Bigamia quiere decir que podían tener los hombres 2 mujeres, pero las mujeres no podían tener 2 maridos. Pero los hombres sí. Y el Cana tenía 2 mujeres, pero amaba más a Ana, a pesar de que la otra era la que le daba hijos y Ana no. Y me imagino que Ana se sentía frustrada cuando la otra se burlaba de ella. Y oraba y oraba, hasta que un día quedó embarazada y tuvo su hijo. Y se lo prometió que si ese hijo vivía, iba a ser de Dios, lo iba a llevar. Y todos conocemos la historia, que ya cuando fue destetado, hice cierta edad, el niño lo llevó Ana a entregarlo al palacio, porque lo había prometido. Nunca le prometamos a Dios cosas que no vamos a, o si hacemos promesas, hay que cumplirlas. No podemos decir, porque a veces en los momentos de crisis, en los momentos de situaciones que estamos, mire, le ofrecemos a Dios hasta todo lo que podamos hacer por Él.
estamos enfermos, cuando estamos pasando alguna crisis económica, alguna crisis financiera, le ofrecemos a Dios todo, hasta diezmar, perdón. Y lo hacen los hermanos mientras pasa la tormenta, o las hermanas, pero medias pasa la tormenta, se olvida. Repito, ahí tenemos las consecuencias de hijos desobedientes, de hijos malcriados, de hijos que no le sirven a Dios. Y después venimos a la iglesia, y hermanos, oren por mi hijo, porque mi hijo aquí, su permiso hizo así. Usted fue la que lo permitió que fuera su hijo así, o su hija. Entonces, el punto es este, que vemos nosotros que Ana llegó cuando deseaba tener un hijo, lloró en el altar, y el sacerdote la confundió con borracha y le dijo: digiere tu vino, sácalo. Y aquella pobre mujer no tenía más que contestar. Pero cuando llegó el niño al templo a entregarlo a Dios para que creciera en el templo y sirviera en el templo, entonces le dijo: por este niño yo oraba, porque Jehová me dio lo que pedí. Ahora la pregunta es: ¿cómo se había sentido ese sacerdote, el hijo? Entonces, y ahorita vemos el drama, por ejemplo, de las dos mamás, la mamá buena y la mamá mala. Dijo la mamá mala: ni a ti ni a mí, partirlo. Y fue como el rey determinó la sabiduría del rey. Dijo: dale a ella, porque ella es su madre. Prefirió que fuera con la otra mamá, pero que el niño viviera. ¿Cómo se llama eso? Amor de madre. Amor de madre. Entonces, así que, y vemos otro ejemplo también, la mujer cananea. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 15, verso 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le insistía ante la aparente indiferencia de Jesús, porque no era de judía, no era de Israel, era de cananea. Estaba consciente de que era inmerecedora del favor de Dios, porque los judíos siempre se creyeron los exclusivos. Ellos no entendían que Dios le había dicho a Abraham en algún tiempo: en ti serán benditas todas las naciones. Aún ya en tiempo de Jesús, por eso tuvo que decir Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A su Hijo unigénito. Pues que de tal manera, ese porque de tal manera está diciendo tanto que ya más, ¿qué más podía hacer Dios por la humanidad? Entonces, pero el punto es este, que esa mujer se consideraba indigna, estaba consciente. Y el dicho de Jesús, porque Jesús, para probarla, la puso a prueba y le dijo: no es lícito dar el pan a los perrillos, porque para los judíos, los gentiles, éramos vistos como perrillos. Le respondió que aún los perrillos, y la mujer, ¿sabe qué le dijo? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Y el Señor que la estaba probando: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú dices. Pero aquí hay una enseñanza también. Usted me escucha muchas veces decir que cuando estaba haciendo una maestría aprendí que a Dios lo mismo le da tenernos aquí que tenernos allá. Lo importante es estar en su presencia. Lo importante es estar con Él. Entonces, el punto es este, que esta mujer, cuando le dijo a Cristo: aún los perrillos cogen de la migaja de sus amos, dice: oh mujer grande, sea como tú dices. Y desde aquel momento la hija fue sanada. Entonces, pero el punto es este,
¿Cómo pudo haber reaccionado esa mujer cuando Cristo le dijo a unos de los hijos, no está lícito dar el pan a los perrillos? Mire, yo le aseguro que si hubiera sido uno de nosotros o una de nosotros, sale corriendo, renegando, quejándose con medio mundo. Miren lo que me hizo Jesús, miren lo que me hizo el Maestro. Porque somos buenos para reaccionar. A veces no hemos terminado ni siquiera de escuchar lo que la otra persona está diciendo y ya tenemos la respuesta. Y por eso es que hay otro dicho que dice ver, oír y callar. Porque somos prácticos. O sea, pudo haber salido corriendo, no esperar ni siquiera que Jesús, porque me imagino yo que cuando Jesús le dijo a uno, no es lícito comer, dar las perlas a los perrillos, me imagino que Jesús hizo una pausa para ver cuál era la reacción de la mujer. Era como para que saliera corriendo, pero ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus hijos. Amén. Entonces, y a él le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, dice, desde aquella hora. Yo he dicho siempre, al cielo no vamos a llegar por buenos, ni por santos, sino por obedientes. Y la obediencia es lo que más nos cuesta, el ser obedientes. Queremos que nos obedezcan a nosotros. A ver, si yo le pregunto que levante la mano, ¿a cuánto le gusta obedecer? Le aseguro que si algunos la levantan, pero no muy de... ¿A cuánto le gusta obedecer? ¿Y a cuánto le gusta mandar? Hello. ¿A cuánto le gusta mandar? Allá viene la mano levantada. Okay. Eso sí queremos mandar. Queremos que siga lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero no queremos ser obedientes. Pero el ejemplo de Cristo, que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Okay? Obedecemos en los trabajos porque nos pagan. ¿Usted cree que de buena gana vamos a hacer cuando el patrón nos dice, vea, hagas esto, haga lo otro, haga lo otro? ¿Cree que de buena gana lo hacemos? Lo que pasa es que nos pagan, y ahí vivimos. Queremos ser gerentes, queremos ser managers, queremos ser los jefes, ¿verdad? Y algunas veces, porque la verdad es que para llegar a las posiciones altas, primero se empieza de abajo. Algunos quieren empezar desde arriba todavía, desde arriba al principio, y por eso fracasan. Pero si empezamos de abajo, ¿verdad? Y eso se ve aún en las iglesias. Que hay líderes que no quieren estar allá en el parking para ordenar los carros, pero quieren estar aquí al frente, aquí sí va bonito, empezar a cantar, a dirigir, a hacer esto. Pero si le dice que cuide el parking, que vaya a limpiar los baños, no quiere. Lo hacemos porque no nos queda otra. ¿Okay? Porque todos queremos siempre sobresalir. Y no es malo eso. Pero siempre cuando se empieza de abajo y uno sabe la trayectoria. Para mí es un honor decir que fui ilustrador. Que no éramos ricos, pero tampoco era el caso para andar en eso. Le repito, los demás ilustradores se molestaban porque decían que yo les quitaba el negocio y que yo tenía necesidad. Pero para mí es un orgullo decir eso. Uno ve la trayectoria donde uno viene, ¿okay? Y donde Dios nos ha tenido. Pero ha sido como a través de qué? A través de la obediencia en todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando nos conviene. Repito, cuando estamos pasando situaciones difíciles, adversas, le prometemos a Dios este mundo y hasta el cielo y las estrellas. Pero una vez pasa la tormenta, se nos olvida. Después, no nos quejemos cuando los hijos son desobedientes, repito, cuando los hijos son malcriados, cuando los hijos no le quieren servir al Señor, porque nosotros los formamos de esa manera. Amén. Entonces, el tercer punto dice la instrucción de Dios sobre los hijos con respecto a la madre. Éxodo capítulo 20, verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Y dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. El respeto a la madre y al padre es un mandato de Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. El no honrar a padre y madre trae maldición. Trae maldición. El obedecer al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa. Si aprendemos a ser obedientes en nuestra casa, a nuestro papá y a nuestra mamá, ese niño va a ser obediente en la escuela también. Ese niño va a ser obediente en todas las áreas. Pero empecemos por la casa, por instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, así que en conclusión, alguien dijo que las madres suelen honrar a los hombres por sus fuerzas, y no solo eso, sino que también se dice que el texto dice: el mayor deseo de toda mujer o señorita es el de ser madre. El llevar a sus hijos por 9 meses en su vientre les hace conocerles más que ninguno. ¿Qué dice el drama? Dijo ahí que cuando el rey dijo: partid el niño por la mitad y dale uno a la otra y a la otra, le dijo la madre, dice que le dolieron sus entrañas donde había tenido al niño, según una historia bíblica. Entonces, por eso ese es el gran amor de madre, que dice que es superado únicamente por el amor de Dios. Solamente Dios es el único que supera el amor de la madre. Y también hay madres injustas, madres ingratas, que abortan a sus hijos, que los tratan mal. Pero eso ya es una cosa, es un desquicio mental, eso ya no es normal. Pero una madre lucha, y lucha, y lucha, y lucha. Yo me recuerdo con mi mamá, ya uno de 15, 16 años, salía dando mi vuelta con los amigos, ya 17, por ahí, al pueblo pues. Mi mamá no se acostaba hasta que yo llegaba. Si llegaba a las 9, si llegaba a las 10. Hasta que yo llegaba a la casa, mi mamá, mientras tanto, estaba esperando que yo llegara. Ese es el amor de madre. Así que no en vano el salmista compara el amor de Dios con el amor de la madre. Así que en esta hora, pues, nuestra mayor felicitación a todas las madres, comenzando por aquí con la iglesia, a todas las madres que nos están escuchando por estos medios, y a todas las madres del mundo, feliz día a la madre. Yo mandé, y agradezco en algunos casos, porque hace 2 días yo mandé un texto y dije que si los esposos o los hijos querían invitar a comer o algo a la mamá, que lo hicieran. Ayer sábado, que no teníamos servicio, hoy en la tarde, pero que las queríamos aquí. Y hay un buen grupo de hermanas, que no están todas, pero gracias a Dios por ello. Porque pues queremos que se sientan bien, que se sientan consentidas. Vinieron bonitas, tal y como se les pidió. Muy bien. Así de que, feliz día a la madre. En el nombre de Jesús nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Vamos a hacer una oración por cada mamá y por las mamás que no están presentes, y por gracias a Dios por aquellos que todavía tienen a su madre. Mi mamá murió en el 2015 y ni siquiera pude ir a su entierro. Había comprado el boleto, pero el boleto, me avisaron de emergencia y el boleto salía para irme el día lunes, iba a llegar martes en la mañana. Mi mamá había muerto el domingo en la madrugada, la trasladaron al pueblo y entraron el día lunes. Entonces dije, ahí se quedó el pasaporte, ahí se quedó el boleto comprado. Pero gracias a Dios, que yo siempre, y cada vez que yo hago, por ejemplo, así como ayer, partí la madre y el padre, siempre hay gente que habla bien de mis papás, y eso me llena de satisfacción. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta hora por las mamás de la Iglesia y Comunidad Cristiana. Gracias por las que estuvieron presentes y gracias por las que no están. Gracias por las madres que están escuchando esta transmisión, Señor, o que van a escucharlo durante el día, durante la semana.
Padre, gracias. Hemos visto, Padre Santo, cómo los niños pasaron a cantar y pasaron a hacer su papel ahí con su texto bíblico. Y eso, Señor, gracias, porque eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Y gracias a las mamás, a los papás, que estamos sembrando buenos principios a nuestros hijos. Si nuestros hijos un día cambian o hacen otras, pero que no queden nosotros. Yo también te doy gracias por mis hijos. Yo te doy gracias, Señor, que hasta este momento, como dije, no me han dado puesto en vergüenzas, en aflicciones, con la ley, con otras situaciones. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Si un día los hijos toman otros caminos, pero que no quede en nosotros, porque nosotros les hemos instruido con la palabra del Señor. Así que gracias en el nombre de Jesús. Si alguien en este momento siente en su corazón que esta palabra ha tocado su vida, ha tocado su corazón, y quisiera decir: Señor, te pido perdón porque no he sido la buena mamá, no he sido lo que tú esperabas, o quiero ser una mejor madre. Este es el momento de levantar la mano y decir: yo quiero serlo, y vamos a orar. Al igual que las que están en línea, que nos están viendo a través de las redes sociales. Oramos por todas las mamás del mundo, donde quiera que estén, allá en los lugares más recónditos, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, allá en la montaña, allá, Señor, quizá lejos de la civilización, pero que hay una madre que en este momento está amamantando a su niño, o que está esperando a ese niño que va a nacer. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por las madres y por la enseñanza y por los ejemplos que hemos visto en este caso, como el caso de Ocabel, como el caso de Ana, como el caso de la mamá, la mujer cananea, y de tantas otras madres que podíamos hacer una lista grande, Señor, de todo lo que haces en el nombre de Jesús. Así que les pedimos, Padre, que les des una bendición grande, extraordinaria, que les siga dando fuerzas, sabiduría para educar a sus niños en el nombre de Jesús y hacerlos hombres adultos, mujeres adultas. Qué bonito es llegar a cierta edad y ver a nuestros hijos ya formados, ya casados, ya con hijos. Y todo, Padre, gracias, porque todo eso, Señor, por tu gracia y tu misericordia, porque nada se mueve sin tu voluntad, en el nombre de Jesús. Muy bien, damos gracias a Dios en este momento. Ya es un poquito, pueden sentarse. Antes de proseguir, me imagino que yo vi los regalos aquí, ¿verdad? Ya estamos, sí, gracias.